La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. Advice presentó en las últimas horas su informe anual 2024 sobre el monitor laboral. Hay algunas conclusiones para sacar de este informe. En 2024, la demanda laboral de trabajo creció un 12,8%, pero se frenó en el último trimestre del año 2024, planteando un posible escenario de estabilidad para el inicio de este año 2025. Otro tema que se plantea cada vez que analizamos este informe tiene que ver con cuáles son los empleos más demandados en el año que acaba de cerrar y sobre todo cuál es la lectura en comparación con respecto a los últimos años. ¿Cuáles son los sectores y las oportunidades de trabajo que más demanda generaron a lo largo del año 2024? Vamos a conversar de eso esta mañana en entrevista ahora con Mauricio Milano, que es editor responsable del monitor laboral de Advice, y con Diego Estellano, que es líder en Data Analytics de Advice. Francisco Morales, Otra Mañana. Diego, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Francisco. Un gusto estar en contacto contigo y con tu audiencia. Mauricio Milano, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Francisco, y buen día para la audiencia. Gracias por la invitación para estar acá esta mañana compartiendo. Por favor, es un gusto para nosotros. En primer lugar, si te parece, Diego, conversemos acerca de Advice. En primer lugar, acerca de esta consultora que habitualmente nos presenta este informe al cierre de cada año. ¿Qué es Advice? Te comento, Francisco, Advice es una organización profesional que está presente en el mercado uruguayo desde 2004. Es una consultora que se especializa en servicios de recursos humanos. Ofrece servicios como Executive Search, selección y evaluación, digital y IT, Data Analytics, outsourcing, capital humano y gestión de nómina. Y además tiene productos como la encuesta de remuneraciones y el monitor de demanda laboral, que es lo que nos convoca hoy. Uh-huh. ¿Desde hace cuántos años que generan informes como este, Diego? El monitor laboral es un informe que realizamos desde Advice hace ya 17 años. Conjuntamente con Mauricio hemos estado al frente de este estudio en los últimos 12. Este informe es un reporte técnico que elaboramos todos los meses, donde analizamos la evolución y tendencias de la demanda laboral en Uruguay. ¿Cómo lo hacemos? Es a través de un relevamiento y estudio de las oportunidades laborales que las empresas ponen a disposición del público en los portales de empleo y medios digitales de búsqueda laboral. Uh-huh. Estas propuestas representan las necesidades específicas de talento que las organizaciones buscan satisfacer para ocupar las vacantes que abren. Esto lo que nos dibuja es una imagen consolidada de lo que las empresas esperan de sus trabajadores en cuanto a formación, experiencia, habilidades y conocimientos. Uh-huh. Eso es lo que te iba a plantear en la próxima pregunta acerca de qué es lo que nos permite auscultar este informe año tras año y también a lo largo de estos 17 años que se viene realizando. Sí, nos permite, como te comentaba, eso, entender qué es lo que están buscando las empresas, y a través de este estudio sistemático que hacemos todos los meses analizando las oportunidades de empleo, vemos cómo van cambiando los requisitos de las empresas, cómo empezamos a ver habilidades emergentes, conocimientos que se empiezan a buscar, la importancia, por ejemplo, en los últimos años de las habilidades blandas, de la importancia de las herramientas digitales que empiezan a ser ya un commodity a la hora de buscar personal, y también los requisitos de formación y experiencia. Diego, si te tuviera que hacer esta pregunta de qué te ha sorprendido en los últimos 12 años en esa evolución, ¿qué me responderías? En los últimos tiene un componente estructural la demanda laboral en Uruguay. Más adelante vamos a hablar un poco del top 100 de cargos demandados en Uruguay de este año y cómo ha sido la evolución en los últimos años. El componente estructural nos muestra que hay una parte importante de los cargos son los mismos que hace 12 años. Lo que
¿Qué es lo que vemos? Que cada vez más las herramientas digitales se solicitan en todas las áreas de actividad y en todos los cargos. Ya no es algo específico de tecnología de la información, sino que ciertas habilidades se piden en todas las áreas, por ejemplo, habilidades relacionadas a análisis de datos. Uh-huh. Es algo que vemos desde construcción, en química, en la parte de administración, de finanzas, de contabilidad, tecnología. Es algo que empezamos a ver que es transversal para para todos los cargos. Y por otro lado, en los últimos años, sobre todo con la pandemia, hubo un acelere en cuanto a la adopción de tecnologías por parte de las empresas. Uh-huh. Y también creo que por el aislamiento que significó la pandemia, cobró mayor importancia la parte emocional y mental de las personas, y la demanda de habilidades blandas como autosuficiencia, independencia, comunicación, liderazgo, empezaron a tomar otra relevancia, y los empleadores cada vez más la mencionan en los avisos de empleo. Claro, te hacía esta pregunta, Diego, porque una de las características o una de las posibilidades que nos permite un informe que se hace 17 años, que ustedes lideran hace 12, no es solamente ver el año que acaba de terminar versus el anterior, sino ver una serie y ver cambios que se van planteando en eso. Mauricio asiente con la cabeza cuando planteó esto. ¿Por qué lo ves así, Mauricio? Bueno, mirá, yo en lo que pensaba, y una cosa que la vemos todos los años en esa larga serie a la que vos hacías referencia, y no deja de sorprenderme cada año, es la correlación estrecha que hay entre la demanda laboral y el crecimiento económico del país. Nosotros, en general, es común ver a los políticos diciendo que el país tiene que crecer, lo repiten casi como un mantra, digamos, pero cuando vemos los datos realmente se traduce, el crecimiento económico se traduce en más oportunidades de empleo, es así. Uh-huh. No es una relación lineal matemática, pero si nosotros hacemos el seguimiento año tras año de cuánto creció, cuánto fue la variación anual de la economía y cuál fue la variación en el nivel de oportunidades de empleo, que nosotros lo medimos sistemáticamente hace años, siempre van de la mano. Es un ritmo que siempre se está siguiendo, lo vemos en términos anuales, lo vemos incluso en términos trimestrales también, claro. Los datos más chiquitos también lo vemos. Claro, o sea que no quiero hacer una exégesis de lo que acabas de decir, pero sí transmitirlo otra vez de otra manera. Un crecimiento en un porcentaje determinado de la economía no asegura una determinada cantidad de empleos, pero sí un crecimiento en la economía augura nuevos empleos. Sí. Claro, a eso me refería cuando decía, no es que sea algo lineal, matemático, que podamos decir si hay 2 van a haber 4, pero en la tendencia siempre son en la misma dirección. Uh-huh. Si la economía está creciendo, y también en la medida, bueno, ya te puedo pasar a comentar algún dato más específico, pero y incluso ya empezar a hablar de qué esperar para este año. Uh-huh. Nosotros, el mayor año de demanda que tuvimos fue el 2022. Ese año se publicaron más de 78.000 oportunidades de empleo en los medios que nosotros relevamos. Y ese año, recordemos, la economía había tenido un crecimiento anual de 4,7%, que para el promedio, digamos, histórico uruguayo es un buen crecimiento, es un crecimiento que está por arriba del promedio. En el 2023, la cantidad de oportunidades de empleo bajó a 65.000, casi 66.000 oportunidades de empleo, y ese año la economía tuvo un crecimiento magro de 0,4%, o sea, mucho menor que el 4% del año anterior, y entonces en el 2023 nosotros vimos una caída del nivel de oportunidades de empleo, y en el 2024 pasó algo similar. La economía creció, todavía no está el dato final, ¿verdad? Uh-huh. Recién lo vamos a tener en marzo, pero las proyecciones vienen convergiendo hacia un 3,2% en el 2024, y fue otro muy buen año para la demanda laboral. Tuvimos más de 74.000 oportunidades de empleo. Entonces, bueno, ya con ese pie incluso te puedo comentar qué cabe esperar para el 2025, que me imagino es una pregunta, ¿no? Sí. Todavía no. Dame un segundo. Sí, porque quiero hacerte un par de valoraciones antes con respecto a esta gráfica que vemos de la evolución de la demanda de trabajo de los últimos años. En el 21 se ve que duplicó en relación a 2020. Acá hablamos claramente que hay, y en el 22 sigue subiendo, digamos. Hay un efecto rebote de la propia economía con respecto a la pandemia. ¿Lo podemos señalar de esa manera, Mauricio? Sí, es correcto, sí. Bien. Y que el año 2024 fue, en términos generales,
similar a 2022, que fue un muy buen año, como vos mencionabas. Sí, un poquito por debajo, no tan buen año. Como apenas 4.000 por lo menos por debajo, digamos. Sí, pero ahí está. Digamos, del último quinquenio fue el segundo mejor año, desde el 2019 para acá. Esto es una precisión técnica que cabe hacer. Nosotros en el 2019 implementamos un cambio metodológico, por lo cual los datos posteriores al 2019 no son estrictamente comparables con los años anteriores. Por eso hablamos de, en los últimos 6 años, el 2024 fue el segundo mejor año después del 2022, pero para los años anteriores no podemos hacer una comparación estricta, pero de todas formas sí podemos afirmar que este último quinquenio fue bueno, por lo menos en comparación con el anterior 2015-2019. Claro, lo que sí vemos en 2019 es esto que decías en tu primera intervención, que la demanda de trabajo refleja el estado de la economía. Veníamos con un 19 bien frenado en materia económica y la demanda laboral fue de 30.000 puestos, digamos. O sea, hay una correlación, como mencionabas antes, con esto. Sí. Bien. Correcto. Mauricio, con respecto al tema del año 2024, ustedes señalan que, fue de las características que fue, pero se advierte un freno en el último trimestre de 2024. ¿A qué se debe? Comentanos eso, por favor. Bueno, sí, para contextualizar a la audiencia que nos está escuchando, en el crecimiento de 12,8% que tuvo la demanda en el 2024 se concentró sobre todo en el segundo y el tercer trimestre del año. En el primer trimestre del año la demanda estaba estable e incluso levemente por debajo del nivel del 2023. Fue en el segundo trimestre y en el tercer trimestre sobre todo que la demanda realmente se despegó con respecto a lo que fue el año pasado. Y como anticipábamos recién, esto estuvo de la mano con un gran dinamismo económico en esos trimestres centrales del año. La economía creció en el orden de un 4%, ahí cifra comparable al 2022, como bien indicabas recién. Y en el último trimestre sí hubo un freno que quizás incluso podamos observar como excepción en este último trimestre, que esté desacoplado de la economía, porque puede que en el último trimestre del año la economía haya crecido y la demanda laboral se haya frenado. Y eso es lo que nosotros analizamos en el informe, que fue un trimestre excepcional. Claro. ¿Por qué? Porque tuvo la incidencia de las elecciones, en primer lugar, en octubre y en noviembre. En septiembre nosotros ya identificamos un freno, que ya ese crecimiento ya empezaba a desacelerarse, porque ya se venían las elecciones y nosotros en el informe analizamos ahí con más profundidad de que las elecciones en general tienen un efecto de moderación sobre la demanda, porque los empleadores, razonablemente que en sus actividades tienen que evaluar los riesgos de sus operativas y hacer planes de contingencia. Cuando hay incertidumbre, cuanto mayor es la incertidumbre con respecto a qué puede suceder en el terreno político y macroeconómico del país, mayor es la cautela que van a tener, van a moderar la actitud que tienen hacia las contrataciones. Quizás en vez de generar nuevos empleos simplemente atienden al nivel basal de rotación. Claro. Y no se vuelcan tanto a generar nuevos empleos. Entonces ese es un factor a tener en cuenta en octubre y noviembre. Y por cierto, en el 2019, que también hubo elecciones, observamos lo mismo. También sucedió que en la época de las elecciones la demanda se había moderado. Y adicionalmente, eso por una parte, que es lo más excepcional, o si se quiere, que pasa una vez cada 5 años, y después algo que pasa siempre en diciembre, y ya ahora cerrando el trimestre, es que la demanda normalmente baja en diciembre, porque como es normal, ya las empresas después del 15, así como, culturalmente sucede que después del 15 de diciembre nos empezamos a desconectar un poco del trabajo. La bajada, se ve la bajada, ahí está, la famosa bajada que se ve en las cifras también, los procesos de selección de personal que inician las empresas, y que es razonable pensar, ¿no? Porque los procesos de selección de personal llevan su tiempo, no son de un día para el otro. A veces tardan semanas en concretarse, entonces es razonable que a medida que se acerca el final del año la cantidad de procesos de selección va disminuyendo. Eso es parcialmente compensado por una mayor actividad en algunos rubros específicos, como los supermercados, los locales comerciales, la gastronomía, pero de todas formas no alcanza para sobreponerse a la tendencia global de todas las actividades que tiende a caer un poco hacia el final del año, ¿verdad? Entonces, la suma de esos dos factores terminó haciendo que la demanda se frenara en el último trimestre, respondiendo a tu pregunta. Pero agregan algo más con respecto a esto en el informe, Mauricio, que es
si el cuarto trimestre del año puede ser una nueva estabilidad. Ustedes se lo plantean así, se lo plantean en símbolo de pregunta en el reporte. ¿Por qué lo estiman de esa manera? Bueno, la razón por la que lo planteamos en forma de pregunta y no como una afirmación categórica es porque porque fue un trimestre signado por eventos excepcionales. O sea, técnicamente si un indicador permanece durante 3 meses consecutivos en un valor similar o en una misma tendencia, se puede afirmar técnicamente que la tendencia sería estabilidad. Nosotros decimos, bueno, no lo vamos a afirmar todavía, vamos a esperar a los datos de los primeros meses del 2025 para ver realmente qué pasa, porque bueno, como decíamos recién, fue un trimestre muy excepcional y podría ser que esta estabilidad que estamos observando se deba más a esos factores externos que a razones endógenas de la demanda, ¿verdad? Uh-huh. Así que bueno, sí, los primeros datos del 2025 van a ser esenciales para discernir. Bien. Una segunda parte del informe plantea sobre los empleos más demandados en 2024. Una radiografía del mercado de trabajo en Uruguay señala que entre las 74.259 oportunidades de empleo publicadas el año pasado, se identificaron más de 900 cargos únicos, diferenciados de acuerdo a las funciones que cumplen y el nivel de calificación que requieren. Ordenándolos según su volumen de demanda, es posible ilustrar una distribución en la que se distinguen 3 áreas o zonas de diferente importancia. Primero, un núcleo dinámico constituido por el top 20. Estos 20 cargos son los mayores dinamizadores de la demanda de trabajo. Sumando al análisis los 80 cargos siguientes, es decir, hasta llegar al top 100, se acumula un 59,2% de las oportunidades de empleo y luego viene un tercer nivel, digamos. ¿Cómo entendemos, cómo debemos ordenar esta conversación en base a estos puestos de trabajo más demandados según el mercado laboral del año 24? Bueno, ahí en las cifras que vos comentabas está bueno subrayarlas para digamos, mentalmente diagramarnos cómo se ordenan. Nosotros en estas más de 74.000 oportunidades de empleo identificamos más de 900 cargos y lo que vemos es que apenas en los 100 primeros más demandados se concentra, vos dijiste el 59,2%, podríamos redondear y decir el 60%, prácticamente sí, claro. 6 de cada 10 oportunidades de empleo se explican por estos primeros 100 cargos. Y como anticipaba Diego hace unos minutos, en estos 100 cargos no hay novedades, o sea, son 100 cargos que se caracterizan por una estabilidad. Tenemos un top 20 que es un núcleo dinámico, pero si miramos una imagen un poco más amplia y vamos al top 100, vemos que es sumamente dinámico, sumamente estable, o sea, es dinámico en el sentido de que son los empleos que dinamizan la demanda, como vos decías, los que explican la mayor parte de las oportunidades de empleo, y es un segmento estable en el sentido de que si nosotros comparamos el top 100 del 2024 con respecto a años anteriores, la mayoría de los cargos se mantienen presentes en ese top 100 y los que no es por una diferencia, caen apenitas afuera del top 100, pero estaban ahí cerca. O sea, no es que estamos hablando de que un año hubo un cargo en el puesto 900 y al año siguiente estuvo en el top 100. No, estamos hablando de que siempre más o menos son los mismos cargos los que están en el top 100. Entonces tenemos por una parte un núcleo dinámico de 100 cargos que son los que explican la mayor parte de la demanda y después tenemos una larga cola de cargos de menor peso relativo y mayor volatilidad que son más variables y que es ahí donde observamos las tendencias emergentes, ¿no? En esos cargos que son más pequeños en términos del volumen de la demanda, que todavía no tienen masa crítica para estar en el top 100, pero que sin embargo tienen un gran crecimiento de un año a otro y ahí es donde detectamos las tendencias emergentes, entre ellas, por ejemplo, la del especialista en inteligencia artificial. Es un cargo nuevo que hace 2 años seguro no estaba en la lista y este último año creció un 260% y bueno, esto habla por supuesto del creciente interés que hay en la inteligencia artificial, no solo por parte de compañías tecnológicas, sino de empresas como podría ser la nuestra, una consultora en recursos humanos que también está interesada en explorar qué tipo de aplicaciones puede tener la inteligencia artificial para la operativa diaria. Uh-huh. Esto es importante subrayarlo porque muchas veces pensamos en inteligencia artificial y pensamos en las grandes compañías tecnológicas como Meta, ¿verdad? Como Google, como, bueno, el propio Open AI. Ahí está, la de ChatGPT, y eso parece un poco desconectado de nuestra realidad, pero
la verdad es que el aterrizaje de la inteligencia artificial va a ser mucho más mundano de lo que nos imaginamos. Tiene que ver más con hacer más eficientes las operativas diarias de las organizaciones y encontrar pequeñas aplicaciones donde eso se va implementando. Y eso es lo que vemos en la demanda laboral en Uruguay. Por supuesto, cuando vemos que se demanda un especialista en inteligencia artificial, no es para desarrollar un ChatGPT o el próximo ChatGPT, sino que es para cómo las empresas pueden empezar a aplicar la inteligencia artificial para hacer sus operativas más eficientes. Bien, quería incorporar una pregunta, Diego, también. Si uno analiza los primeros lugares de la lista de los empleos más demandados en 2024, los primeros 10 son vendedor, auxiliar administrativo, desarrollador, auxiliar contable, reponedor, cajero, ingeniero de software, auxiliar de depósito, contador, vendedor de local comercial. En el puesto 11 incluso aparece una cosa que es no digo una novedad, pero por lo menos me llamó la atención, que es chofer de taxi y chofer de Uber, digamos. La pregunta es, de estos puestos que están los más demandados, como comentaba recién Mauricio, ¿también son en algunos casos puestos que están amenazados, digamos, su continuidad por distintas razones que tiene que ver con usos de tecnologías, por ejemplo, y también en algún caso son puestos que tienen una baja exigencia de calificación, digamos? ¿También esa valoración se puede hacer, Diego? Sí, lo que vemos es que gran parte de la demanda se acumula en posiciones de baja o directamente sin calificación, donde no se requiere prácticamente experiencia o tener una formación académica para ocuparlos. Varios de esos puestos que comentaba Francisco se caracterizan también por una alta rotación y por eso ocupan esos puestos. Son puestos más precarizados, donde las condiciones de trabajo, incluso el salario, no son muy buenos y entonces se caracterizan por una alta rotación y por eso ocupan los principales lugares. También nombraste algunos puestos relacionados a tecnología, que es una de las tendencias que vimos en los últimos años, sobre todo con la pandemia, con este aceleramiento de la incorporación de tecnologías en las empresas y la digitalización de los procesos y de la operativa. Y estos cargos sí se caracterizan por ser de alta especialización, tal vez no por requerir formación académica tradicional, como puede ser un contador o un médico, pero sí con la especialización y con el conocimiento de tecnologías específicas. Y una de las características de estas posiciones es el requisito de experiencia. Suelen ser puestos donde se demanda mucha experiencia para ocuparlos. Mauricio, en una parte más del informe plantea sobre los líderes más buscados del mercado laboral. Dice que, aunque las posiciones de jerarquía representan una porción minoritaria de la demanda laboral, tienen una importancia estratégica para las organizaciones. La demanda de puestos de liderazgo creció en relación a 2023 un 10,6%, siendo los líderes intermedios, coordinador de equipo y jefe de áreas funcionales, los que tuvieron el mayor dinamismo. ¿Qué podemos agregar con respecto a eso, teniendo en cuenta la lista de este año 2024 y también la comparación, como decíamos más temprano, con años anteriores? Bueno, yo te diría que una cosa que podemos destacar viendo la lista de cuáles son los directores y gerentes por una parte y los líderes intermedios por otra parte más demandados, te diría que el área de las tecnologías de la información, que como decíamos recién ha perdido, este año tuvo una disminución, que bueno, ya hablaremos de eso con más profundidad si vos querés, pero para contextualizar a los oyentes, en este año, dentro de los grupos de actividades principales, tecnologías de la información está ahí. Fue el único grupo de los principales que tuvo una disminución este año. Sin embargo, si vemos la lista de los líderes más demandados, vemos que esta es un segmento específico de la demanda donde mantuvo relevancia esta área de las tecnologías de la información, ni más ni menos porque el primero de los puestos gerenciales más demandados es de esa área, es el gerente de desarrollo de software. Claro. Y dentro de los líderes intermedios, el segundo más demandado es el líder de equipo de desarrollo. Es decir, el desarrollo de software dentro de las tecnologías de la información sigue teniendo
la mayor preponderancia, es la mayor área de demanda dentro de las tecnologías de la información, y es un área particularmente intensiva en la demanda de líderes y en la demanda en general, de forma más general, de puestos de media y alta calificación. Es un área de la demanda muy intensiva en la demanda de puestos de media y alta calificación. Dentro de los puestos de alta calificación están los liderazgos, y bueno, y esto es lo que se ve reflejado en este top 10, ¿verdad? Uh-huh. Mauricio, en el cierre, ¿algún apunte más para hacer con respecto a otros datos contenidos en el informe que tal vez quieras mencionar? En términos generales, sí. de todo el informe, ¿te referís sí. a esta parte de...? No, en general de todo el informe. Bueno, una reflexión final que nosotros hacemos en el informe tiene que ver con el nivel de calificación, ¿verdad? Uh-huh. Y trataré de ser breve. Nosotros en los años anteriores veníamos viendo una demanda que se enfocaba cada vez más en puestos de media y alta calificación, y en estos últimos 2 años vimos un punto de inflexión en esa tendencia. Ahora es al revés, están volviendo a ganar peso los cargos de baja calificación y no calificados, y nosotros analizamos ahí que esto de alguna forma sugiere un techo que está dado por una limitación estructural de la fuerza laboral en Uruguay, que tiene que ver con el nivel de formación de nuestros trabajadores. Solamente un 12% de la población tiene estudios universitarios. Este es un dato del censo 2023 del Instituto Nacional de Estadística. Solamente un 12% de la población tiene estudios universitarios. Y si vemos la tasa de empleo, también otro dato del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de empleo en personas con formación superior con formación terciaria, está en un 80%. La tasa de empleo de forma muy consistente en el último año y medio, que es cuando nosotros observamos este cambio de tendencia. Entonces es inevitable hacernos la pregunta de, bueno, ¿es un techo? ¿Estamos viendo acá un techo, la máxima capacidad de generar oportunidades de empleo calificado que tiene el país, dada por una limitación estructural en nuestra fuerza laboral? Nosotros siempre hemos repetido esta no es la primera vez que estudiamos este tema, lo hemos estudiado en varios de nuestros informes, y siempre repetimos de que la educación es fundamental para que se puedan crear empleos de calidad, y no solo crearse, sino que pueden efectivamente crearse. No es que la demanda no esté, la demanda está. Los empleadores muchas veces demandan puestos de media y alta calificación y no encuentran a las personas para ocupar esos puestos. Entonces no es que la demanda no esté, sino de que hay una limitación estructural que impide que esos empleos efectivamente sean creados, y bueno, y eso es un análisis final que podríamos ofrecer. Diego Estellano, líder de Payroll y Data Analytics en Advice, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a vos por la invitación, Francisco. Un placer. Mauricio Milano, consultor en mercados laborales y editor responsable del monitor laboral de Advice. Gracias por habernos acompañado hoy. Francisco, un gusto estar con ustedes, y bueno, siempre que quieran, desde Advice estamos para aportar datos sobre la demanda laboral.